violan pues el decreto del Mesías. Por lo tanto, Desenterrando la doctrina apostólica con el hermano discípulo Joan Kelly. estas personas están ya claramente identificadas en las Escrituras. ¿Qué tal, pueblo de la Romana, todo el este del país, cristianos, adventistas, religiosos, católicos, mormones, todas las religiones habidas y por haber que de alguna manera u otra sintonizan este programa? También saludar a los varones y varonas que de algún modo no siguen ninguna religión, no siguen el cristianismo, no siguen el adventismo, no siguen el catolicismo, en fin, no siguen nada de esas religiones porque aún de lejos, ellos estando fuera pueden entender el engaño que existe dentro de, no de algunos, sino de todos los templos religiosos de hoy, sin excepción alguna. No obstante, alguna viva un poquito más de acuerdo a lo que está en la Biblia, como lo son los adventistas, que de alguna manera u otra, aunque tengan ciertas equivocaciones en algunos puntos doctrinales, pues podemos decir que son los que más están allegados o acercados a lo que es la palabra del Creador, tanto de la Torá, de la ley, como de la doctrina que enseñaron los apóstoles. Mi nombre es Joan Kelly, hermano y discípulo, fiel discípulo a la doctrina apostólica, esencialmente a la que enseñó el apóstol Shaul, Pablo, como muchos le conocen, la cual esa doctrina se encuentra, la tenemos en la Biblia. Ahí están los libros que el apóstol Shaul escribió a aquellos que aceptaron su mensaje. Y cuando esas personas que aceptaron las buenas nuevas que llevaba el apóstol Shaul a las naciones, cuando ellos recibían parte de la doctrina y aún parte de esa doctrina ellos la tenían, pero no andaban correctamente en ella, tal y como la enseñó el apóstol Pablo, Shaul, pues entonces ese hombre, ese maestro, como cabeza de su ministerio, pues inmediatamente emitía las consecuencias cuando estaban fuera de la doctrina. También arreglaba algunas cosas cuando alguna iglesia o asamblea andaba perdida, errante, no cumpliendo con lo que él enseñó. Inmediatamente el apóstol Shaul escribía nuevamente cómo debían de conducirse todos aquellos que han aceptado el Evangelio y todos aquellos que después de aceptar han escuchado el conocimiento pleno que él le daba para que ellos entonces se mantengan cumpliendo. Si nos vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16, 1 Timoteo, verso 15, dice: para que si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa del Creador, que es la asamblea de Él, que es la iglesia, la asamblea del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, que mientras el apóstol Shaul estaba fuera, en sus predicaciones, aún donde el evangelio o las buenas nuevas no había llegado,
él allí predicaba. Repito, el apóstol Shaul predicaba donde Mesías aún no había sido predicado. Porque en los lugares donde él ya ha sido predicado, el apóstol Shaul lo que hacía era que seguía su camino y no se paraba allí. ¿Para qué? Para no edificar sobre fundamento ajeno. Romanos, capítulo 15, verso 20. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde el Mesías ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. En otras palabras, en el lugar que ya el Mesías había sido predicado, ese apóstol no iba a edificar, no iba a construir allí en esa base, porque no le pertenecía. Por ejemplo, si el apóstol Kefa o Pedro y los demás, si predicaban en Higüey, estos apóstoles, al predicar, no iban a predicar en tal ciudad en un día, porque la misión era de que ellos debían de ir casa por casa a predicar las buenas nuevas, a llevarle el mensaje de reconciliación a todos aquellos a quien el Padre ya de antemano lo había o lo ha escogido. ¿Qué es lo que falta? La confirmación. Llevarle la confirmación de las profecías dadas a ese pueblo para que pueda ahora pertenecer al redil. Esto no era de un día a otro, sino que ellos duraban un poco de tiempo allí y después de ellos predicar lo suficiente y a toda persona, entonces ahora seguía lo que eran las enseñanzas para que el pueblo que se ha convertido sepa ahora cómo debe conducirse en la casa del Creador. O sea, sepa ahora lo que tiene que hacer una vez usted ha aceptado el mensaje de reconciliación que ha ofrecido el Creador a todos los pueblos, a toda raza, a toda lengua, a toda nación. Ellos permanecían ahí un tiempo, igual que el apóstol Shaul. El apóstol Shaul hacía lo mismo, iba de casa en casa junto a Bernabé, con Bernabé, predicando, llevando el mensaje de reconciliación. Y cuando veía ya que el evangelio fue predicado ya lo suficiente, entonces lo que seguía era la doctrina, las enseñanzas. Pero fíjese que sobre este fundamento que ya fue puesto en esa nación o en esa ciudad, ya el apóstol Pedro, Kefa, ni Juan, ni los demás podían ahora intervenir o interceder o construir en aquella base. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que, por ejemplo, en la ciudad de La Romana, las personas o los cristianos se han acostumbrado solamente a predicar el evangelio. Y en eso se basan todo el tiempo. Pero el conocimiento, la doctrina, la han echado a un lado. Eso a ellos, de alguna manera u otra, a sus líderes no les interesa. Porque si le hubiera interesado, pues el pueblo religioso no andaría en estas aberraciones doctrinales, no estuvieran practicando todas estas aberraciones. No hubiera tanta iglesia en cada esquina como bancas de apuestas, como colmados, como supermercados. Cada una de esas iglesias con un nombre diferente. ¿Por qué pasa esto? Porque no andan en la doctrina que los apóstoles enseñaron. Cuando los apóstoles predicaban,
nunca le establecía un nombre a una congregación que por ejemplo se encontraba en La Romana o en Higüey. Bueno, esta de aquí se llamará la Iglesia Pentecostal. Esta de aquí, de esta esquina, se llamará Iglesia Adventista. La de la otra esquina se llamará La Profecía. La de la otra esquina se llamará Iglesia Católica. Nada de esto sucedía, sino que ellos sabían que la asamblea, que aquellos que se convertían, pertenecían a un solo dueño, a aquel que dio su vida por ellos. Por lo tanto, esta asamblea se llamaba la Asamblea del Creador o la Asamblea del Mashiach, del Mesías o de Cristo. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo y a nivel mundial es un solo cuerpo, por tanto debe de tener un solo nombre, porque pertenece a aquel que la rescató, a aquel que derramó su sangre por ella, como lo dice el apóstol Shaul en los Hechos capítulo 20, verso 29. ¿Qué dice allí? Dice lo siguiente, 28, perdón. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu del Creador los ha puesto por obispos, o sea, por ancianos, para cuidar, para pastorear, para vigilar, para juzgar, para sanar de toda enfermedad a su asamblea, a su cuerpo, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, a precio de sangre fuimos nosotros comprados. Por lo tanto, si usted fue comprado, si usted era esclavo del mundo y ahora fue comprado por un amo diferente, ¿a quién usted pertenece? Ya no pertenece al mundo, sino que pertenece a aquel que lo compró. Por lo tanto, usted lleva su sello, usted lleva su firma, usted lleva su marca y no la del mundo. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, verso 13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu del Creador de la promesa. O sea, con este sello que usted tiene, es como una garantía de que el día que regrese su Señor, el día que regrese su Adón, su amo, conforme a este sello que Él nos dio, Él podrá visualizar, identificar quiénes son sus ovejas. Por lo tanto, será tomada de la tierra. Verso 14. Ese Espíritu del Creador de la promesa dice que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, hasta el día de la redención, de nuestra toma de posesión. Solamente conoce el Adón a los que son suyos, teniendo este sello. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Creador. ¿Cuál sello? Ya lo hemos leído aquí. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Pero también esto se encuentra, me parece, vamos a buscar en 1 Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver. 2 Timoteo 1:19. Vamos a ver.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice: pero el fundamento del Creador está firme teniendo este sello. Conoce mediante este sello el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mesías. El sello del Espíritu del Creador. Con este tema también nos podemos ir a lo que es la inmersión o el bautizo, como se le conoce normalmente. En Mateo 28, verso 19, donde habla del bautizo o de la inmersión, la Escritura dice que el que crea debe ser bautizado, sumergido, en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo. Esta inmersión hay que hacerlo exactamente como se encuentra en Mateo 28, 19 al 20. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial ahora ha dispuesto pasarle o cederle parte de las ovejas de él a su Hijo. Pero el Hijo tuvo que hacer un trabajo para que el Padre pueda pasarle o cederle estas ovejas. En el nombre del Padre, mencionando el nombre del Padre, no como bautizan hoy los pastores y los católicos, que solamente dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya. Cuando dice bautizándolo o sumergiéndolo en el nombre del Padre, te está diciendo a ti que tienes que mencionar el nombre del dueño de las ovejas. Porque en Israel, nadie va a hacer un contrato que no estuviera el nombre del Padre. Vemos cuando Juan, el bautista o el inmersor, hacía el trabajo. Él sumergía. Pero esta inmersión que hacía Johanán, ¿el nombre de quién era? En el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre fue que lo envió a hacer esa misión. Él no podía mencionar a otro Dios. No podía dar esta inmersión en el nombre de los dioses paganos, sino en el nombre del Dios de aquel que los rescató, que los sacó con mano fuerte, con brazo de hierro, de la esclavitud de Egipto. Todo juramento debía de hacerse en el nombre del Creador. Toda inmersión aquí debía de hacerse en el nombre del Creador. Por lo tanto, es lo que Johanán o Juan está haciendo. Para perdón de pecado. Vuélvanse de su mal camino, arrepiéntanse. ¿Y se vuelvan a quién? Al Creador. Porque con el Creador es que están pecando, están fallando, están violando el pacto. Por lo tanto, deben devolverse al Creador. Y el Creador los pueda perdonar. Pero esta inmersión que hacía el apóstol Juan, Johanán, el inmersor, era con un nombre, que era sobre todo nombre, en el nombre del Padre. Luego estas ovejas que fueron sumergidas por él, quedaron diseñadas para luego recibir otra inmersión, porque aún esta inmersión estaba incompleta. Ahora debían de sumergirse en el nombre, porque es lo que falta ahora. Ya tienen el bautizo, la inmersión en el nombre del Padre. Ahora les toca la inmersión en el nombre del Hijo. Pero ¿cuándo sería esto? No antes de que el Hijo hiciera su trabajo, de que consumara su trabajo. Una vez el Hijo del Creador resucita, dice claramente, ahora
bauticen a las naciones, a todo aquel que quiera ser participante de esto, denle la inmersión en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo. ¿Por qué? Porque el Creador es quien está cediendo ahora las ovejas al Hijo. Es lo mismo cuando usted va a hacer un contrato o va a comprar algún terreno, alguna casa o lo que fuere. Cuando van a donde el abogado notarial, usted tiene que ir con su cédula de identificación como comprador y el vendedor también tiene que ir con su cédula de identificación. Para que así el abogado notarial pueda validar ese contrato y pueda darle el sello a ese contrato. Por lo tanto, esto que está sucediendo aquí en la inmersión es un contrato entre el Padre y el Hijo, donde quien sella este contrato es el Espíritu del Creador. Y este Espíritu, la cual está en nosotros, es el sello de aquel contrato que hicieron el Padre y el Hijo. Por eso dice, bautizándolos, dándole la inmersión en el nombre del Padre y del Hijo. Aquí es donde muchos dicen que solamente la inmersión debe ser dada en el nombre de Cristo, en el nombre del Mesías. ¿Por qué? Porque así vemos al apóstol Pedro, o Kefa, sumergiendo. Y también veíamos al apóstol Shaul, cada vez que era necesario que él daba la inmersión, él lo hacía ahora, no en el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque a estas personas que están siendo ahora sumergidas en el nombre de Cristo, en el nombre del Mesías, ya tenían el sello, ya tenían la inmersión en el nombre del Padre. Ahora lo que queda es darle la inmersión en el nombre del Hijo. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Cuando el apóstol Pedro, o Kefa, está predicando y se convierte en como 3,000 personas, vamos a ver que el apóstol Kefa o Pedro le dijo a estas personas cuando ellos preguntaron. Vamos a leer desde el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a el Mesías, a quien ustedes crucificaron, el Creador le ha hecho Señor, Adón y Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Kefa y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. ¿En quién? En el nombre del Mesías, para perdón de los pecados, y así puedan recibir el don, la cual es el sello del Espíritu del Creador. O sea, estas personas ya fueron sumergidas, porque estas personas que están aquí no eran gentiles del otro linaje. Estas personas que están aquí, de alguna manera u otra, eran israelitas, pero dispersos, que vivían en el extranjero. Pero estas personas que están aquí ya habían recibido la inmersión que Johanán había hecho cuando estaba con vida. Ya Juan le había dado la inmersión. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Padre. Ahora, lo que le tocaba a estas personas es recibir la inmersión en el nombre del Hijo. Por eso el apóstol Kefa, Pedro, dice lo siguiente: bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Mesías, para que puedan recibir el perdón de pecado. Pero ¿quién es que da el perdón de los pecados? El Padre.
porque para esto mandó al Mesías. El Mesías es la reconciliación, es el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Ya el Mesías había quedado destinado desde el principio del mundo a ser inmolado, a ser degollado por los pecados, en primer lugar de Israel, y en segundo lugar de todas aquellas naciones que también quieran formar parte de los pactos de bendición de Israel, como lo es el pacto del Mesías. El Mesías ofrece vida eterna con inmortalidad para poder llevar a su cuerpo dentro de la gran ciudad y así servir como reyes y sacerdotes dentro de la gran ciudad. Este es el pacto de salvación que el Creador ofrece a través del Mesías. Ahora vamos a leer en donde el apóstol Shaul bautizaba a 12 personas, me parece que en los Hechos 19, verso 12. Hermano, si puede conseguirme esa cita, por favor, donde el apóstol Shaul sumergió a 12 personas, no recuerdo bien, si es en los Hechos 12 o 19. Allí vamos a ver, en lo que el hermano me ayuda aquí en el canal, cómo estas personas no habían todavía, oigan, ya estas personas habían creído en el Mesías. Hechos 19, 12. Ok, Hechos 19. Vamos a ver cómo estas personas ya habían creído en el Mesías. Ya lo habían aceptado. Y ya tenían un tiempo viviendo conforme al Mesías. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, Shaul, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, o sea que ya se habían convertido, eran discípulos, les dijo, le hace esta pregunta: ¿recibieron al Espíritu del Creador cuando creyeron? Fíjese bien, si lo recibieron cuando creyeron. Y ellos le dijeron, hermano Pablo, ni siquiera hemos oído hablar de esto, si hay un tal Rúa o Espíritu del Creador. Fíjense ahora en el verso 3, ¿qué dice el apóstol Shaul? Entonces dijo, ¿en qué pues entonces ustedes fueron bautizados? ¿Cuál fue la versión que ustedes recibieron? Que aún no han recibido al Espíritu del Creador. ¿Por qué el apóstol Shaul le hace esta pregunta? ¿Cuál es la correlación entre el bautizo o la inmersión y recibir el Espíritu del Creador? Sigamos leyendo. Ellos dijeron, fuimos sumergidos en el bautismo de Juan. O sea, con la inmersión que Juan estaba haciendo, con ese bautizo. ¿Y en qué nombre era que Juan hacía la inmersión? En el nombre del Creador. No podía ser en otro nombre. No podía ser todavía en el nombre del Mesías. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, aún el Mesías no había consumado su trabajo en el madero. No había muerto y no había aún resucitado. Por lo tanto, aunque Juan sabía que esto era lo que le iba a acontecer al Mesías, pero él no podía atreverse a dar una inmersión en el nombre del Mesías, porque el Mesías, aún en ese momento, lo que era un muchacho demandado, era un siervo que fue enviado por el Creador a la tierra a hacer un trabajo.
Mas cuando Él resucitó, ya su estado, su posición cambió, tanto en la tierra como en los cielos. Mateo capítulo 28, del 18 en adelante, o del 11 en adelante. Cuando Él resucita, ¿qué Él dice? Todo poder ahora se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo? Cuando cumplió con su trabajo en el madero. Cuando resucitó. Ahora sí. Y aquí entra también la parte cuando Él mismo dijo, hablando de la venida de su regreso de Él cuando estaba en la tierra, ni los ángeles saben. Es más, ni aún yo sé cuándo es. Claro que Él no podía saber. Porque hasta que Él no hiciera su trabajo en el madero, que no se sabía si lo iba a hacer, porque Él mismo dijo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa. El Mesías humanamente estaba a un punto en que Él no sabía si iba a pasar, si iba a llegar al final de este trabajo. Pasa de mí esta copa. ¿Qué tuvo el Padre que hacer cuando escuchó eso? Porque el Padre estaba pendiente al Hijo. Inmediatamente manda ángeles a socorrerlo y a fortalecerlo para que Él cumpla el trabajo, porque si no cumple el trabajo, el reino de los cielos estaría en juego. Las estructuras que el Creador necesita para su reino no se iban a completar si este muchacho no hiciera su trabajo. Inmediatamente el Padre mandó ángeles a socorrerlo, a fortalecerlo, para que no caiga, para que se mantenga firme. Y los ángeles lo fortalecieron. Por lo tanto, mientras Él estaba en la tierra, Él no sabía nada de los secretos por venir del reino aquí en la tierra. Por eso Él dijo claramente, yo no sé, ni siquiera los ángeles. Pero una vez Él resucita y se sienta a la derecha del Padre, dígame ahora si Él sabe o no. Dígame, ¿sabe el Mesías ahora, el día de su regreso? Claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Pero en su desesperación, que Él está loco ya por bajar y acabar con todos sus enemigos, el Padre lo está reteniendo todavía. Porque aún no es el tiempo. Las profecías tienen que cumplirse. Ya el Padre ha quedado entrelazado en su palabra y tiene que hacer cumplir su palabra. Hasta que no pase o se cumpla la profecía que tiene que cumplirse, el Padre no puede enviar al Mesías. Hechos capítulo 3, versos 19 al 20. Dice que el Mesías todavía está siendo retenido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. O sea, hasta el cumplimiento de la profecía. Por lo tanto, ya tenemos que sacarnos de la mente de que el Hijo no sabe la fecha de su regreso. Él ya lo sabe. Mas cuando Él era un siervo sufriente, se hizo semejante a hombre, como dice Filipenses, capítulo 1 al 7 o 2, 7 en adelante, dice que Él se hizo semejanza a hombre. Era un siervo. Y la palabra dice que los siervos no saben las cosas secretas de sus amos. Por eso, en esta calidad de siervo, Él no sabía los secretos del Padre. Como también el Mesías le dice, a ustedes todavía no les toca saber. Ustedes son siervos todavía. Ahora, yo no. Ya yo pasé, ya yo cumplí mi trabajo. Ahora todavía no les toca saber. Pero más adelante, sí, la asamblea del Mashiach, del Mesías, va a saber todo con exactitud. A su tiempo. No las iglesias de hoy, que andan en mal camino y practicando falsa doctrina. Esa nunca sabrá ni siquiera cuándo ha de venir. Jamás va a saber. Porque al siervo rebelde
y que no anda cumpliendo con la Escritura, para tales siervos el Mesías vendrá como ladrón en la noche. Para los que andan en oscuridad, el Mesías vendrá para esa persona como ladrón en la noche. Pero para los que andan en luz, sí sabrán. Entonces, sigamos con los Hechos, capítulo 19. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Shaul, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en el Mesías. Escuche lo que dice. Cuando Juan hacía esa inmersión en el nombre del Creador, ¿qué les dijo a estas personas? Que ahora tenían que disponer su corazón a creer en aquel que vendría después de él. Después de él. Esto es el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, fueron sumergidos, no conforme a la inmersión de Juan, porque ya ellos la tenían. Pero fíjense que esta inmersión que ellos tenían, que le hizo Juan, en el nombre del Creador, aún así, ellos no habían recibido al Espíritu del Creador. Categóricamente. No lo hemos recibido, ellos dijeron. Ni siquiera hemos escuchado de eso. Y el apóstol dice, ¿pero en qué fueron bautizados? Fuimos bautizados conforme a la inmersión que Juan hizo. Y Pablo le explicó, lo que pasa es esto. Pero inmediatamente, cuando fueron sumergidos en el nombre del Mesías, ¿qué aconteció? Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ahora el Espíritu del Creador. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo como unos 12 hombres. ¿Por qué Juan no le impuso las manos antes de sumergirlo para recibir el Espíritu? Porque lo necesario era que ahora ellos reciban el complemento de la inmersión que es ahora en el nombre del Mesías. Por eso algunos, al no entender este punto, ¿qué dicen? Que lo que está en Mateo 28, del 18 en adelante, es una añadidura. Pero conforme al recorrido de las Escrituras, usted puede comprobar que esto no es añadidura. Porque si es una añadidura lo de Mateo 28, 18 en adelante, entonces es una añadidura lo que está aquí en los Hechos 19. Porque el apóstol Shaul Pablo está confirmando que para usted recibir la inmersión o para recibir al Espíritu del Creador, hay que bautizarlo a usted mencionando el nombre del Padre y el nombre del Hijo. De lo contrario, si no procede así, usted no tendrá el sello. Usted no tendrá ese Espíritu del Creador. Por lo tanto, el día del regreso del Mesías, no se pinte que no va, porque usted no tiene este sello. Y la mayoría, mira a dónde vamos ahora, al entender este punto. La inmersión que han hecho las iglesias cristianas de hoy es una aberración totalmente, porque no es conforme a la palabra. Y, por otro punto, han recibido una inmersión en otro nombre que no es el nombre verdadero, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová. Esta inmersión que han recibido 1, 2 y 3 veces los religiosos, los cristianos, los pentecostales, es una aberración totalmente. ¿Por qué hoy en día no vemos obrar conforme a la Escritura los milagros, los dones de sanidad, como manda la palabra? ¿Por qué? Porque este poder no está en ustedes. Este sello ustedes no lo tienen. Al no tenerlo, porque viven bajo una doctrina contraria, ustedes deben de acudir a los médicos del mundo
deben utilizar instrumentos musicales para animar a la carne, para que así la carne pueda supuestamente alabar al Creador. Si no escuchan su musiquita de fondo con instrumentos, con trompeta, con güira, con batería, con todo tipo de instrumentos, si las iglesias de hoy cuando se reúnen no escuchan estos instrumentos, la carne no se anima. Por lo tanto, estas cosas que ustedes ven allí, cuando se encienden todos estos instrumentos, entonces usted lo ve lagrimeando, llorando. ¿Por qué? Porque al escuchar estos instrumentos, están ustedes en trance. Entran a una dimensión. Entran a una dimensión en la cual se encuentran hipnotizados. Busca a estos predicadores de hoy en cada campaña. Si no escuchan, que lo he escuchado yo, ponme una musiquita de fondo ahí, como si tuviera un cabaret. Si no escuchan esta musiquita de fondo, no se animan. Y así son todos los predicadores. Quiten de mí las salmodias de sus instrumentos, pues no las voy a escuchar. Así le dijo el Creador a Israel. Oigan, quiten de mí toda esa vaina que yo no mandé. Yo no mandé en mi ley, en mi Torá, no mandé a Moisés, ni tampoco le entregué a Adán instrumentos musicales para que me adoren. No fui yo. Quítenlo rápidamente. Si no lo quitan, habrá un río de sangre. Si no lo quitan. Inventan al son de la flauta. Se mueven al son de la flauta. E inventan instrumentos musicales como David. Amós, capítulo 6, verso 5. ¿Y qué es lo que han hecho estos cristianos de hoy? Inventando, metiendo güira, metiendo tambora, metiendo todo en las congregaciones. Por eso, usted ve que se mueven y cantan y danzan, mas no es un movimiento genuino por el Espíritu del Creador. No es el Espíritu del Creador que lo motiva a alabar al Padre. No es el Espíritu del Creador. Porque ¿qué dijo el Mashiach? El Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. ¿Cómo es adorar en espíritu? ¿Escuchando los instrumentos musicales? Adorar en espíritu es que el espíritu que usted tiene del Creador dentro, que usted sirve como templo del Creador, ese espíritu lo va a motivar a usted a orar, a alabarle al Padre, a buscarlo día y noche. Ese espíritu lo va a motivar a usted a decirle al Creador, oh Abba Padre, como dijo el apóstol Shaul. Y en verdad, que lo alaben y lo adoren, no de labios, sino que cumplan con su palabra. Esto es la verdad, porque la verdad es la palabra. Él busca estas dos cosas de su siervo, que lo adoren en espíritu y en verdad, o sea, con conocimiento pleno de la Escritura. 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante del Creador, el cual quiere dos cosas. Número uno, que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo? A través de la predicación del verdadero evangelio que predicaban los apóstoles. No con un evangelio diferente, que cualquiera que lo predique sea anatema. Y vengan al conocimiento de la verdad, de su palabra. No que el pueblo siga honrándolo o alabándolo de labios, mas sus obras están lejos. Usted ve a estas personas llorando, gritando, pensando que el Creador está tratando con ellos, pero no es así. No es así. Entonces, podemos ver
que la inmersión para los que son del Mesías tienen que pasar por la inmersión, que se mencione correctamente el nombre del Padre y el nombre del Hijo a la vez. Y luego entra el sello, entra ese rúa, ese espíritu del Creador, y lo aparta como propiedad del Creador en este mundo. Porque no todos son hijos del Creador. Que todos somos criaturas del Creador, sí. Mas no todos son hijos del Creador, como muchos dicen. ¿Comprende? Entonces, para usted recibir el espíritu, el sello, debe de ser sumergido correctamente. Correctamente. Por aquellos que tengan el conocimiento de la verdad. No por los pastores de hoy, que no son puestos por el Creador. Allí, ellos no están puestos. Y ya eso lo hemos tratado. Nosotros vamos a tratar un tema muy importante, como lo es el pastorado femenino en la congregación, donde nosotros estamos ya introduciendo todos los nombres de las que se dicen ser pastoras de la iglesia del Creador, que andan con una Biblia debajo del brazo diciendo que conforme a la Biblia ya pueden ser pastoras. Eso hay que demostrarlo, porque estaremos mencionando en los próximos días los nombres, en primer lugar, de las pastoras de mi ciudad de La Romana. Estaremos mencionando también sus templos que ellas lideran, que lideran bajo el ordenamiento de la palabra, supuestamente, porque podemos hacerlo. Ahora, si usted andara con un libro suyo que usted ha hecho para pastorear, pues entonces nosotros no la mencionamos aquí, porque ya sabemos que usted está liderando allí a personas con un documento suyo, con un libro suyo que usted ha hecho, o que preparó, o que mandó a preparar. Pero como no es así, sino que andan con la palabra del Creador, entonces, conforme a la palabra del Creador, vamos a ver si es verdad que las pastoras de las iglesias de La Romana están puestas por el Creador. Tienen que demostrarlo. Y hasta que no lo demuestren conforme a las Escrituras, en cualquier medio de ello, estaremos por aquí denunciando esa aberración y esa falsa doctrina, porque es una falsa doctrina, donde son Jezabeles liderando, gobernando la congregación que ellos dicen que es del Mesías, porque ellas dicen que están puestas por Dios ahí, por el Creador. Pues demuéstrelo. Demuestra en qué punto de la doctrina de los apóstoles y del llamado Antiguo Testamento usted se basa para decir que el Creador la puso a usted a decir que usted es pastora de su asamblea. Y el punto en la cual ellas se amparan es de Rebeca, no recuerdo bien la cita, donde dice que Rebeca era pastora. Esa pregunta yo se la he hecho a pastoras y se lo han hecho más personas. Y es increíble la respuesta que dan. Es increíble el punto donde se documentan, donde se afianzan para decir que el Creador sí la puso allá como pastora, yéndose a Rebeca. Ve en manos de quién están la gente siendo instruida, siendo gobernada, recibiendo conocimiento. Y el pueblo no se da cuenta, pero se va a dar cuenta. De hecho, ya muchos se han dado cuenta. Pero todavía hay más personas que tienen que darse cuenta.
de que el lugar donde ellas se están congregando, donde ustedes se están congregando, es un lugar de perdición. Es un falso sistema, donde impera la ley, donde impera instrucciones, doctrinas, enseñanzas de hombres, que a la vez son puestas por demonios. La apostasía rampante no está fuera en el mundo. La apostasía está en las iglesias, en las congregaciones. Dentro está la apostasía, practicándose día y noche. Porque muchos están esperando que la apostasía, quieren verla afuera en el mundo. No, allí no hay apostasía. El mundo es el mundo. El mundo sigue su curso. La apostasía está en las religiones de hoy. Iglesia pentecostal, iglesia adventista, católica, mormones, todas. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así como en el día de Noé, había muchas personas y solamente 8 fueron salvas. No será la diferencia cuando el Mesías regrese. No será la gran diferencia. De la romana, escuche bien lo que le voy a decir. De la romana, de mi ciudad, de la romana, donde hay más de 300,000 habitantes, casi 400 me parece, y la mayoría pertenecen a las iglesias. Solamente serán salvos aquellos que logren salir de esos sitios conforme a la palabra, que se mantengan practicando la verdad, que sean instruidos, que no sean instruidos por un pastor o una pastora. 2 o 3 serán salvos. Hablando de la romana. Después toda esa pantalla que usted ve ahí, toda esa gente yendo día y noche a congregarse a perdición, no tiene salvación. Escuchen bien, para que no se sorprendan. Me pueden tomar por loco, por ignorante, por lo que sea. Pero según la palabra, solamente un 2 o 3 se van a salvar. 2 o 3. ¿Quiere usted ser participante de estos 2 o 3? Sálgase de ahí huyendo. Pero antes de salir, anuncie la verdad. Y después que la verdad sea anunciada, que necesariamente usted no va a salir por su propia cuenta, porque hay personas allí adentro que tienen toda su vida. Y de alguna manera u otra aman a sus hermanos allá adentro. Pues si usted ama a su hermano, háblele la verdad. Dígale que está siendo instruido por un falso, por un impostor, por un usurpador, como es un pastor y una pastora, donde están recibiendo un conocimiento rancio, dañino, que a usted no le garantiza la salvación. Háblele la verdad. Y usted verá que cuando usted empiece a hablar la verdad, usted no va a salir por su propio pie o por voluntad propia, sino que usted lo van a sacar de ahí inmediatamente, porque usted ya no tendrá cabida ahí. Lo verán como la oveja negra, como Satanás lo verán. Lo echarán a un lado. Cuando eso pase, alégrese, siéntase feliz, porque de alguna manera u otra, eso que pasó ahí es por usted enseñar la palabra correctamente. Bienaventurados son cuando por mi causa los persigan, los vituperen, los maltraten, mientan en contra de ustedes. Bienaventurados, Mateo 5, 10 al 12. Siéntanse privilegiados, siéntanse bien, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande. Usted hace como los apóstoles, cuando iban a predicar a ciertos lugares y no los escuchaban, se sacudían el ruedo de sus pantalones, de su falda. Haga lo mismo. Nos vamos ahora a una breve pausa
Cuando retornemos, vamos a hablar un poco del pastorado femenino. Regresamos enseguida. Desenterrando la doctrina apostólica con el hermano discípulo Joan